Ok, muy bien. Ya como me ha presentado, yo soy el médico veterinario James Miguel Martínez Escobedo. El día de hoy les vamos a compartir el tercer módulo referente a lo que es sanidad y bienestar animal en vacunos. Ya hemos tenido lo que es primer módulo en camélidos, segundo módulo en cuyes. Y la presentación del día de hoy es en vacunos, donde vamos a abordar diferentes temas importantes en lo que es algunas enfermedades muy recurrentes que se nos van presentando en el transcurso de nuestra crianza. Ya una de ellas, ustedes las conocen muy bien, vamos a dar diferentes eh, pautas sobre lo que es la sanidad animal. Por lo cual, nosotros vamos a entrar al concepto, ¿no? Siempre entramos al concepto de sanidad, donde hacemos referencia puntualmente al conjunto de medidas correspondientes. A ver, vamos a hacer algo. ¿Logran lo que estoy resaltando de color verde observar? Si me pueden ayudar. Creo que no. Ya, vamos No, a doctor trabajar. Miguel, no. Ya. Entonces vamos, pero el puntero sí lo observan. Sí, Ya. Perfecto, entonces vamos a trabajar solamente con el puntero. No sé por qué no presenta bien la parte de mi puntero. Entonces, como hemos ido viendo lo que viene a ser la sanidad, siempre hablamos del conjunto de medidas. Cuando hablamos de sanidad, este conjunto de medidas siempre son preventivas y curativas. Nosotros tomamos diferentes medidas preventivas. ¿Para qué? Para que nuestros animales se enfermen. Por X factor, por un tema de estrés, por un tema de cambio de medio ambiente, hay veces hasta de manejo, se nos presenta la enfermedad. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a hacer todo un conjunto de medidas curativas, ¿no? Esto va a ser siempre destinado a mantener la salud del ganado bovino. Con esta parte de las medidas curativas, nosotros evitamos lo que son las enfermedades, por lo cual siempre vamos a mejorar la productividad, sea en carne o sea en leche, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de un animal sano? Un animal sano siempre me va a producir más leche, perfecto. En caso de carne, siempre va a mantener un mejor ganancia de peso. En la parte reproductiva, se va a reproducir eficientemente en donde nosotros vamos a tener diferentes puntos para lograr un ciclo estral normal en el ganado vacuno. Pero si estaría enfermo, siempre se nos va a alterar el ciclo estral en la parte reproductiva. Ahora, también hay enfermedades directamente a lo que es la parte reproductiva, ¿no? Que a veces nos falla por un tema como vamos a tocar, por ejemplo, brucelosis, una enfermedad que ha tenido mucho énfasis estos últimos meses atrás. Aquí en la zona donde yo me encuentro en Perú, en la zona de Arequipa, han salido varios casos positivos, lo que en la mayoría de los ganaderos han sido o han estado relativamente preocupados, ¿no? Por motivos de diferentes desbalances. Por lo cual, al tener nosotros una sanidad, un animal sano, vamos a reducir siempre pérdidas económicas. Aparte de lo que, digamos, estamos en una producción de leche, nos baja la disminución de leche, ya estamos perdiendo venta de leche, nuestro animal se comienza a enfermar. Nosotros sabemos que en un vacuno, cuando disminuye es difícil poderlo llevar a su promedio que inició en estos casos. Es por eso que ahí van las pérdidas económicas. Ahora, aparte de eso, tenemos la compra de los antibióticos, la compra de antiinflamatorios, otras medidas que adoptamos para poder recuperar.
a este animal de esta enfermedad. También que son gastos. Entonces, hay varios casos que uno no analiza bien este punto de pérdidas, ¿no? Entonces, nosotros como buenos productores y ganaderos debemos entrar a tallar bien estos temas de costos. Si nosotros comenzamos a manejar costos, vamos a saber cuánto gasto en curar a un vacuno, sea de carne o de leche. Vamos a poner uno de leche en la mastitis, por ejemplo. No, las pérdidas económicas siempre son malas en nuestra crianza, por todo un proceso. Perfecto, e inclusive se nos incrementa células somáticas, células somáticas, actualmente la empresa Gloria, principalmente Laibe, que hacen la compra, nos están pagando ya por células somáticas. Entonces tenemos que analizar bien este proceso de manejo. Perfecto. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que ir viendo la importancia de la sanidad animal en los vacunos. No reduce y disminuye la mortalidad, ¿correcto? Esa es importancia. Tenemos que tener esto. Debemos mejorar la calidad de productos. ¿Cuál es el producto que nosotros obtenemos aquí? Principalmente leche y carne. Entonces, si nosotros tenemos un animal enfermo, la leche no va a ser de buena calidad porque ya va a presentar residuos de antiinflamatorios, residuos de antibióticos, ¿correcto? De lo que nos hace siempre pérdidas económicas. Ahora, la sanidad animal tiene una importancia porque evitamos la transmisión de enfermedades de zoonosis. Estas enfermedades zoonóticas es que se contagian al ser humano como la brucelosis, por ejemplo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y la importancia en la sanidad es reducir los costos en tratamientos. Entonces, es aquí donde nosotros estamos teniendo mucho énfasis en esta parte muy puntual de la sanidad animal que nosotros tenemos que ver. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan la sanidad? Nosotros hemos tocado, yo les pongo aquí, factores ambientales, nutricionales y demás. ¿Sí? Entonces, al nosotros detallar estos factores que afectan la sanidad, tenemos que ver ambientales, ya hacemos referencia, como hemos ido mencionando, muy puntual en lo que es el medio ambiente, donde se encuentran nuestros vacunos, si es al pastoreo, semipastoreo o sistema intensivo. ¿Sí? Entonces, a nosotros hablar el tema de lo que viene a ser estos factores eh, ambientales, vamos a incluir el clima, vamos a incluir la temperatura, vamos a incluir la humedad, vamos a incluir todo lo que es inclusive el tipo de suelo, porque un suelo muy húmedo, un suelo muy accidentado, podemos tener problemas podales. Esos problemas podales causan inflamación, esa inflamación genera estrés y tenemos pérdida, tanto en la producción de carne como en la producción de leche. Todos estos problemas ambientales, si nosotros lo asociamos puntualmente, entonces, por ejemplo, si hablamos de mucho calor, ¿qué voy a obtener? Un estrés térmico, ¿correcto? Un estrés calórico, lo podemos decir así. Entonces, cuando nuestros vacunos están en producción de leche y están con estrés calórico, lamentablemente nuestra producción de leche disminuye drásticamente. Si yo asocio la humedad, es muy probable que tenga problemas respiratorios. Y lo otro, que es una enfermedad parasitaria, que es la fasciolosis, la fasciole hepática. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿correcto? Ahora, si yo adiciono el frío, eso directamente es enfermedades respiratorias, ¿no? En todas las zonas, por ejemplo, aquí en Arequipa, que mayormente es mi zona de trabajo,
Estos cambios bruscos de temperatura siempre me van a afectar la salud. Entonces, aquí, por diferentes zonas donde tenemos la ganadería, estos cambios de temperatura bruscos que se presentan, voy a tener algunos animales enfermos. Cuando nosotros hablamos del factor nutricional, ¿correcto? Es directamente cómo afecta este factor nutricional. Este factor nutricional afecta a una mala alimentación. Entonces, cuando nosotros damos una mala alimentación, no está o no balanceamos bien nuestro concentrado, o no damos el forraje verde adecuado, entonces ahí tenemos que tener esa parte, ¿no? Entonces, si vemos eso, vamos a tener que se debilita el sistema inmune. Al debilitarse el sistema inmune va a estar más propenso a que tenga enfermedad. Entonces, ahora, ¿cuáles son los problemas asociados que nosotros entramos a tocar en este caso? Si mi concentrado o mi forraje verde tiene deficiencias de energía, ahí voy a tener, por ejemplo, un problema metabólico, la cetosis bovina, por ejemplo, ¿no? Si le asociamos, no sé, minerales en nuestro balanceado, por ejemplo, ahí me puede generar en producción de leche una hipocalcemia bovina. ¿Perfecto? Estos bovinos afecta en este caso. Pero ahora hay unos que dicen, no, yo le doy harto concentrado. Entonces, el exceso de concentrados me puede generar otro problema metabólico, que es la acidosis ruminal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas deficiencias, faltas o e inclusive excesos, todos estos vamos a entrar en un punto crítico. Al estar susceptibles, entonces, estos animales entran en un problema de infecciones. ¿Correcto? Y factores manejo, el factores de manejo siempre va a incluir en temas el manejo del ganado directamente. De repente, en este caso, a nosotros entrar en factores de manejo, como por ejemplo el transporte. En algunos casos tengo que transportarlos de un lugar a otro o hago la compra de un ganado y lo llevo a mi otra área. Ese mal manejo de transporte también vamos a tener susceptibles a los eh, animales, a los vacunos en este caso. Cuando tenemos mucha densidad animal, podremos tener problemas, también estrés, principalmente humedad, ¿no? Entonces, todo eso nos genera daños. Entonces, cuando hay mucha incremento de hacinamiento, generalmente entra las enfermedades respiratorias, porque genera el área, el suelo, bueno, aquí en las imágenes nos muestra que se está en pastoreo, ¿no? Pero si tenemos un sistema intensivo, estas humedades, no va a haber lugares de camas secas, entonces vamos a tener problemas respiratorios. Tenemos animales estresados, de repente no tienen mucha libertad a tomar agua, tienen muy poca sombra, ¿no? Generamos estrés. Este estrés al bajar inmunidad, de igual forma, ¿correcto? Y si yo cuando los llevo a estos animales, vamos a decir de leche, a la sala de ordeño, ¿qué voy a tener? ¿No? Los golpes, gritos para que se lleven. Entonces entran también en estrés, por lo cual me baja la producción. Y aquí también podríamos tocar aquí un factor biológico. El factor biológico hace referencia a todos los patógenos, las bacterias, los virus, los parásitos. Entonces, estos siempre van relacionados en este caso, ¿sí? E inclusive el factor genético, si le queremos aumentar más factores que afectan la sanidad, podemos poner factor genético, ¿no? Algunas razas son más resistentes que otras y en zonas muy puntuales. Pero nosotros tenemos, digamos, hablamos de una Holstein. Estas son altas productoras, alta producción de leche. Siempre aquí voy a tener un riesgo de hipocalcemia bovina si me falla la nutrición, voy a tener un problema de ¿qué se llama esto? De energía.
cetosis. Entonces, siempre va diferentes casos puntuales en este caso. Muy bien. Ahora, entramos a la enfermedad de lo que es la brucelosis. La brucelosis es una enfermedad muy característica donde nosotros tenemos que ir viendo. Nuestro agente causal es la famosa Brucella abortus, ¿no? Esta es una bacteria altamente resistente en el ambiente. Esta bacteria sobrevive mucho en la humedad, en el frío, ¿no? Esos puntos tendríamos que ir viendo puntualmente de la brucelosis. Entonces, aquí entra la forma de transmisión que se pueda dar. Generalmente, la transmisión son por contacto con fetos abortados que no nos podemos dar cuenta, la placenta con vacas que han tenido brucelosis o algunas secreciones, como un estornudo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de cómo se puede transmitir. Ahora, esta transmisión, tengan en cuenta que siempre el ingreso de esta bacteria es por vía oral, por vía nasal o también por vía genital, cuando hay lugares donde se maneja lo que es la parte de todavía la monta natural, ¿no? Entonces ahí tendríamos esa parte muy característica en estos casos. Los factores de riesgo, siempre un factor de riesgo en brucelosis es la falta de vacunación, ¿no? Otro factor es el manejo inadecuado de abortos. Si yo no me percato de un feto abortado y está ahí, la bacteria está ahí. Entonces comienza a que esta bacteria decir, ah, no, debo irme a otro lado, se esporula y por el medio ambiente, por vía oral o nasal, ingresa y tenemos, ¿no? Entonces el manejo inadecuado de abortos lo podemos determinar como una mala eliminación de los fetos abortados, ¿no? Entonces los corrales o el área donde se encuentran estos animales van a estar contaminados por tema de aborto, ¿correcto? Otro factor de riesgo podemos determinar la alta densidad, ¿no? Entonces es muy característico esa parte que nosotros debemos tener en el tema de brucelosis, ¿ya? La patogenia. La patogenia es ¿cómo se entra en este caso? Es ingreso por mucosas. Dijimos las mucosas. ¿Cuáles son las mucosas? Generalmente oral, nasal, perfecto, o genital. ¿Sí? Ahora, aquí, ¿dónde se localiza la bacteria? Generalmente se localiza en el útero gestante y finalmente en lo que es la glándula mamaria, ¿no? Entonces ahí se encuentra esta bacteria, ¿no? Generalmente la Brucella abortus tiene una afinidad muy característica en lo que es el útero, perfecto, ¿no? Entonces ahí, en el útero siempre hay una presencia de una parte de lo que viene a ser el eritrol, ¿no? Es que ese eritrol hace que el crecimiento bacteriano sea mayor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Signos clínicos. Los signos clínicos visuales que nosotros podemos o ver es letargia, pelo erizado, muerte súbita, cuando es muy presente. Diarrea, a veces con sangre, se ha dado en algunos casos, se ha dado, ¿no? Pero eso es algo que yo les he puesto acá. Generalmente en hembras, el aborto se da en el mes 7, 8, 9, en el último tercio de gestación. Perfecto. Cuando hay abortos, también en este caso puede haber retención placentaria, ¿no? Ese es otro signo que puedo ver en las hembras. Puede haberme, al tener retención placentaria, ¿qué me ocasiona? Metritis, ¿sí? Me puede ocasionar infertilidad, también me puede generar. Pero por ahí algunos de ustedes me dirán, ¿y en machos, doctor? Ya. En machos vamos a tener, disminuye la fertilidad,
Ese es un punto muy característico. Y vamos a tener el problema de orquitis y epididimitis. Orquitis es inflamación del testículo, se inflama un testículo o a veces ambos testículos o solamente una porción del testículo. Ahí es la famosa epididimitis. Entonces, cuando nosotros hacemos la clínica propedéutica, ¿se acuerdan los alumnos o los participantes que han estado en Camélidos? La clínica propedéutica es diferentes puntos, ¿no? Tenemos lo que es la parte exacta de lo que es la inspección, palpación, auscultación, mensuración, olfacción, percusión. Pero en este caso, cuando nosotros detectamos una inflamación en testículo, hacemos palpación y solo justamente en la parte del epidídimo tenemos inflamación, que es una epididimitis, ¿no? Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, en otras lesiones características que podríamos nosotros ver, en este caso, en la placenta, por ejemplo, la placenta no es normal, ¿no? Cuando terminamos un parto normal, vemos la placenta. Aquí puede ser un poquito más engrosada y puede tener el exudado medio amarillento, ¿no? Esa placenta presenta esas características. Y en un aborto, ¿cómo lo ve? Pero si puede ser un aborto por golpe, sí, puede ser. Entonces, pero por el caso de una brucelosis, el feto presenta edema, ¿no? Que es presencia de líquidos internamente, en algunas cavidades. Lo vas a encontrar un poco hinchadito. Pero por ahí me dirán, pero doctor, eso puede ser por el tema de descomposición. Puede ser, ¿no? Pero a veces no se da. Entonces tenemos que tener eso bien característico en los signos clínicos, ¿ya? Pasamos al diagnóstico. El diagnóstico, lo más rápido para nosotros es los signos clínicos. El signo clínico en este caso es que automáticamente mes 7, 8, 9, último tercio de gestación, hubo aborto. ¿Correcto? Ese es un signo clínico muy característico. Pero para eso podemos hacer las pruebas serológicas, ¿no? Esta prueba serológica es la rosa de Bengala, como nosotros podemos observar aquí en las imágenes, ¿no? La rosa de Bengala, y aquí estamos haciendo la prueba, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿no? La prueba uno, la prueba 2, están con sus códigos, pero aquí vemos una aglutinización. Ah, ya. La vaca número 12 que se ha registrado, está positivo a brucelosis. Entonces, es una prueba serológica rápida. Otros lo consideran como prueba de tamizaje, ¿no? Entonces ahí vamos. Y si ya queremos entrar más profundo, hacemos una prueba de lisa, ¿no? El problema bacteriológico, mismo laboratorio, porque esto lo podemos hacer en campo, ¿correcto? O caso contrario, el mismo feto pasa al laboratorio y hacemos el aislamiento bacteriano, que eso siempre se hace en laboratorio, no lo podemos hacer en campo. En caso de campo, sí podemos hacer esta prueba, lo que es la rosa de Bengala, ¿no? Ahora, el diagnóstico diferencial, siempre podemos definir, pero doctor, abortos pueden pasar por muchas cosas. Puede ser una bacteria que es la neosporosis, puede ser por una rinotraqueitis infecciosa bovina, ¿no? O una leptospirosis, porque todas causan aborto. Entonces, aquí tenemos que entrar puntualmente a la importancia de diferenciar. ¿Cómo diferenciamos? A ver, ¿en qué momento fue el aborto? ¿Presentó edema, no presentó edema? ¿Sí? Entonces, tenemos que ir viendo esa parte característica que debemos ir analizando. La prevención es vacunación. Aquí en Perú, aquí exactamente en Arequipa, no hacíamos vacunación con brucelosis porque se decía que estábamos libres de brucelosis. Pero ahora estamos ya teniendo este cuidado y se hace la vacunación en terneras de 3 a 8 meses para que el bovino ya vaya haciendo inmunidad en estos casos. No, son cepas RBQ 51 o cepas S19
que esas son las que están en el mercado. Ahora, medidas sanitarias es la famosa bioseguridad. Animal que sea, vimos que es aborto, por temas de seguridad, aíslo a este animal a otro corral de cuarentena, no podemos decir. Y por ende, desinfectó el área, ¿no? Esa es una medida sanitaria que tenemos que estar. O de lo caso, si hay algo en la prueba serológica me salió positivo, o yo no quiero todavía, quiero tener una mejor prueba, sale la bacteriológica o la ELISA, y si sale positivo, se elimina. ¿Por qué? Porque siempre me va a contagiar a los animales. ¿Sí? Ahora, actualmente en la prevención, sí tenemos que tener, ¿no? Estas pruebas periódicas y eliminación de los positivos. Ahora, yo he hablado de lo que es la desinfección. Generalmente yo recomiendo todo producto viricida, bactericida que abarquen estos casos. Los más utilizados como base química, a mí me gusta trabajar, vamos rotando siempre, el amonio cuaternario de cuarta generación como mínimo más un glutaraldehído. La sinergia de estos dos hace que haya un desinfectante potente. Nombre comercial no les digo porque siempre varía y cada uno. Que sí contenga un amonio cuaternario por encima de la cuarta generación más un glutaraldehído, estamos bien. ¿Correcto? Hay uno desinfectante, nombre comercial, Virkons. Perfecto. Virkons es muy bueno, ¿no? Pero también tiene su costo. Que yo trabajo como un glutaraldehído más amonio cuaternario, es más económico, trabaja muy bien. Entonces podría alternar Virkons y este glutaraldehído. ¿Para qué? Para qué evitar estos temas de resistencia, porque siempre trabajan de mucho o trabajan diferente en estos casos. ¿Ya? El tratamiento, como les he puesto ahí, el tratamiento no se recomienda tratamiento. Lo único que se recomienda son programas de erradicación, ¿no? Animal que pueda estar ahí, abortó, que esto, porque relativamente lo vemos sano, relativamente lo podemos ver sano, pero es un animal que queda como portador, porque siempre va a estar portando esa bacteria. Entonces, por lo cual voy a tener mayor riesgo de contagio. Entonces, por eso se recomienda que les dije, la eliminación de este espécimen, de este vacuno, como queramos mencionarlo. Entonces, no hay un tratamiento. El tratamiento que se le puede dar para que no esté en estos casos puede ser por la causa de una metritis. Ese sí le hacemos tratamiento. ¿Perfecto? A ese sí le hacemos tratamiento, pero no a la brucelosis. ¿Correcto? Ahora, antes que yo me salga de brucelosis, hay que tener algo muy importante. Actualmente ya se tiene mucho cuidado, pero debemos tener un manejo de compra. No es no comprar animales sin prueba. Entonces, si yo quiero ir, no sé, a ver, yo estoy ahorita en la zona de Arequipa, en la zona del Pedregal, pero me han recomendado unas vacas muy buenas en Trujillo, por ejemplo, y quiero incrementar mi tamaño de hato. Pero no hemos hecho pruebas. Lo ideal es que se haga pruebas, ¿correcto? ¿No? Entonces es ahí que nosotros debemos hacer. Pero si dice, no tengo pruebas, que esto no, que mucha molestia, que mejor así, no, entonces mejor no es comprarlo, no lo compramos. ¿Sí? Entonces, y como toda literatura nos comienda, dicen cuarentena, pero si no está gestando, el animal no me va a mostrar síntomas. ¿Perfecto? Entonces es ahí, ¿correcto? Tengan presente que es una enfermedad zoonótica. Generalmente se contagia por consumir la leche, ¿correcto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿perfecto? Sí, entonces ahí va la situación, ¿correcto? Entonces, es así, ¿perfecto? Em, Tenemos que tener esa parte en este caso. Vacas positivas,
generalmente vacas positivas siempre generan aborto. No va a presentarse, no va a, va a dar un parto, se va a dar el aborto. Es puntual ese caso. ¿Sí? Ahora, periodo de incubación en estos casos es alrededor de 7 a 8 días hasta que afecte el sistema genital o la gestación y podamos observarla. Nosotros, ella no muestra síntomas como una fiebre, no muestra síntomas como debilidad, no muestra síntomas como decaimiento, ¿no? Entonces, la única forma es esas pruebas de aborto que se nos da puntualmente. ¿Ya? Ahora pasamos lo que viene a ser tuberculosis. Entonces, la tuberculosis, uy, acá, el agente causal es el famoso Mycobacterium bovis. Es decir, aquí la tuberculosis tiene algo en particular, es un crecimiento lento. Perfecto, no es de un momento a otro se presenta, su periodo de incubación es lento. Ahora, la tuberculosis puede estar en el ambiente. ¿Correcto? Se esporula, se hace como una cápsula y puede sobrevivir en la humedad, puede sobrevivir en una sombra, puede sobrevivir en el estiércol, hasta cuando vea a un animal o se tenga un animal con baja inmunidad. Ahí ataca. Pero doctor, solamente ¿cómo sabe que está gordito o flaco? No, ingresa igual por la fosa nasal, pero como este animal se encuentra sano, está bien nutrido, bien manejado, su sistema inmune hace que no se prolifere esta bacteria. Pero si encuentra un animal débil, estresado, de baja condición corporal, entonces ahí la bacteria aprovecha y se comienza a dar el contagio. ¿Ya? La transmisión. La transmisión siempre es como el aire respiratorio o leche contaminada que pueda tener una vaca portadora. ¿Sí? Entonces tenemos que ver esa parte muy puntual en estos casos. Factores predisponentes, factores de riesgo que nosotros tocamos, en este caso está el hacinamiento, la mala ventilación, animales infectados, ¿no? Falta de control sanitario, ¿sí? Generalmente los casos de tuberculosis se dan en sistemas lecheros intensivos. Perfecto. Otro factor predisponente o un factor de riesgo es cuando introducimos animales infectados. Entonces, tener en cuenta, si se dan cuenta, hacinamiento viene en todo, evitar el hacinamiento. Pero doctor, mis corrales ya no dan. Perfecto, no dan. Hay ver la forma de poder hacer otro o no seguir creciendo, ver la mejor forma. Ahí comenzamos a evaluar animales que tengan mucho problema sanitario por una mastitis, oiga, cosas mejor eliminarlo y se quede un animal sano. Si es que no tengo espacio para seguir creciendo. No tengamos, no, sí aguanta, todo sí, pero generamos hacinamiento. Al generar hacinamiento, estoy teniendo animales más propensos a que se enfermen. ¿Perfecto? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos casos, ¿no? Por eso ponemos nosotros factores predisponentes, factores de riesgo, porque son los que me van a generar que se presente la enfermedad. La patogenia. Todos sabemos, para los nuevos de repente que solamente han ingresado, la patogenia que es el proceso de la enfermedad. Entonces, aquí se inicia con la inhalación. Esta inhalación, ¿a dónde se va? Al pulmón, generalmente a los alvéolos, ¿ya? Sí, comienza a tener fagocitosis, esos daños indirectamente, está dentro de ellos viviendo constantemente y comienza a poner la formulación de granulomas. ¿Dónde se forman esos granulomas? En el pulmón, ¿no? Son unos como conocen como tubérculos también, es por eso que de ahí viene la enfermedad tuberculosis. Ahora, estos granulomas que están internamente en el pulmón van a comenzar a calcificarse. Otras literaturas nos mencionan que se necrosan. Entonces, es ahí cuando comienzan a calcificarse o esta calcificación que se da en el momento de toser. Ahí liberan las bacterias y comienza la diseminación y contagio.
Entonces están acá y la van a quitar. ¿Por qué tose constantemente? Mira que esto. Y yo no le he hecho una prueba, entonces puedo determinar que es una tuberculosis, ¿no? Siempre se da una tos crónica, siempre, siempre, ¿no? Pero vamos a tocar los signos clínicos que van, ¿no? Ahí está. Tos crónica, adelgazamiento progresivo, porque en este caso, y lo que da la famosa debilidad. Perfecto. A nosotros tener tos crónica, también siempre esa tos crónicas va al inicio, siempre se presenta en el inicio. Y tenemos problemas respiratorios, ¿no? La dificultad respiratoria. En terminología, nosotros podemos ir mencionando la famosa disnea. ¿Sí? El estado general del animal, como nosotros podemos observar aquí, entra lo que es débiles, ¿no? Su adelgazamiento, como dice acá, es progresivo, por lo cual, si es productor de leche, me va a bajar la producción de leche. Y si es cárnico, me va a bajar su condición corporal. Ahora, la tuberculosis, como dijimos en un inicio, es una evolución lenta, ¿no? A veces podemos tener aquí y puedes pasar de desapercibida. No nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo esta parte puntualmente, analizamos, entonces vamos teniendo en este caso. Ahora, las lesiones que se podemos ver en estos casos, como dije en pulmones, no son los nódulos tubérculos granulomas, ¿correcto? Ahora, pero doctor, para eso tengo que ver que se haya muerto el animal o si haya sido beneficiado. ¿Cómo me puedo dar cuenta también? Fuera de la tos crónica que se observa. ¿Qué puede ser? Vamos a ver los ganglios linfáticos. ¿Dónde están los ganglios linfáticos? Están en la parte baja de que es la, conocemos como la mandíbula, el maxilar inferior. Ahí están los ganglios. Estos comienzan a aumentar de tamaño. Perfecto. Comienzan a aumentar de tamaño, entonces ya es un indicio que es problema de tuberculosis. ¿No? Ahora, en los ganglios a veces se ponen un material medio gaseoso, no caseo, no K, con C de casa, gaseoso, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir dándonos cuenta. Y el diagnóstico siempre son los exámenes clínicos, la prueba de tuberculina. Aquí en Perú, SENASA hace anualmente la prueba de tuberculina, ¿no? Que es intradérmica y nos sale el caso si es positivo o negativo. Perfecto. Entonces, eso tenemos que ir viendo en este caso. ¿Cómo se nota, cómo se observa esta prueba de tuberculosis si es positiva? ¿No? Se da una inflamación en el sitio de aplicación. Esa es la forma de poder detectar. Ahora, puede darse la inflamación por una mala aplicación de la prueba de tuberculina, ¿correcto? Entonces, se hace el descarte. Entonces, una vez que se detectó, perfecto, volvemos a hacer con más calma la prueba de tuberculina. Y si vuelve a reaccionar esta inflamación, ya es un caso positivo. ¿No? ¿Y cómo confirmamos? Confirmar la tuberculosis en este caso es por medio de una necropsia. Pero también, pero doctor, no espera que se me muera. Pues, ¿cómo voy a saber en este caso? Y todavía hasta que yo sepa que se muera, me va a contagiar a los demás animales. Entonces, hacemos un cultivo bacteriano. Una prueba de laboratorio de la tos, se hace un hisopado en la parte de la boca y lo vemos en este caso, ¿correcto? Entonces, vemos de esa parte. Ahora, como vemos en la imagen, ¿no? Puede darse diarrea, por la debilidad, pérdida de peso, puede darse neumonías. Entonces, esos signos clínicos son los que me indican a que se da los casos en este caso. ¿Perfecto? Muy bien. El tratamiento, de igual forma que la brucelosis, no se trata. Lo único que debemos tener en estos animales es el control sanitario. ¿Perfecto? Ahora, ¿por qué no tratamos un animal enfermo con tuberculosis? Porque es un alto riesgo zoonótico. ¿Qué dijimos de la zoonosis? A ver, en el chat pongan qué era la zoonosis, ¿correcto? ¿No? La zoonosis es cuando se transmite del animal al ser humano. Ahora, el tratamiento
por la neumonía, por la diarrea, siempre es largo y costoso, siempre va a recaer, ¿sí? Siempre va a recaer. Los animales quedan como portadores. La medida correcta es sacrificio sanitario, ¿correcto? Muy bien, en el chat nos han ido poniendo transmisión de animal a las personas y viceversa, de animal humano, perfecto. Entonces, eso, el sacrificio sanitario que debemos realizar. Ahora, no es, lo mando al camal y ya está. Y me van a pagar más bien algo, recuperaré. No, nuestra ética no nos permite. Por eso va el sacrificio sanitario. Se hace con los protocolos. Este animal ingresa en una fosa 3 metros abajo y se le aplica cal viva, todo otro proceso para que no se proliferen estos casos. ¿Ya? Muy bien. La prevención. La prevención, en este caso, son medidas sanitarias y medidas de manejo, ¿correcto? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver, ¿no? Control sanitario, el control sanitario es en el manejo y eliminación de positivos. La eliminación de positivos no es mandarlo al camal, como vuelvo a repetir. No es que tengo que mandar al camal, como vuelvo a repetir. Se tiene que realizar, ¿sí? El proceso que le hemos dicho. Entonces, cuando hacemos las medidas sanitarias, siempre se hacen las pruebas periódicas. Aquí en Arequipa, a nivel nacional, se abre la que es anual, pero si yo veo estos casos, puedo hacer una periódica. Sí, em, el otro punto de prevención es evitar el ingreso de animales externos o ajenos a lo que viene a ser mi establo, sin ninguna prueba. Si no tiene prueba, no ingresa. Perfecto. El punto que debemos ir analizando. ¿Ya? Perfecto. Y en manejo, tenemos que tener buena ventilación, evitar el hacinamiento, ¿correcto? ¿No? Entonces, es muy importante. Perfecto. Ahora, por ahí, por ejemplo, que hemos hablado de enfermedad zoonótica, me dicen, ¿cómo se contagia? La importancia. La importancia de salud pública es que por ser zoonótica transmite al ser humano. ¿Cómo es esto? Por inhalación, por esa tos que tienen, te puedes inhalar y ya está. O leche contaminada. También la leche así igual como en la brucelosis. Perfecto. Entonces tenemos que entrar en este caso, ¿no? Es una enfermedad silenciosa que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Muy bien. Ahora hablamos de la leptospirosis. Entonces, el agente causal en la leptospirosis es la leptospira SPP. Si nosotros decimos, pero doctor, siempre nos pone SPP, ya es la leptospira interrogans, ¿no? Entonces, esta es una bacteria de forma de espiral muy puntual, entonces tenemos que manejar puntualmente esa parte. Esta bacteria es muy móvil, ¿correcto? Sí, entonces sobrevive siempre en ambientes húmedos, siempre en ambientes húmedos sobrevive, esto tener mucho cuidado. Entonces, ya les estoy diciendo cuáles deberían ser los factores, ¿correcto? Muy bien. La patogenia. Ya sabemos en tema de lo que es la patogenia. Nosotros que acá dice entrada por piel y mucosas. Entonces, el ingreso de esta bacteria, como es una espiroqueta, ¿qué va a pasar? Ingresa por la piel y mucosas. ¿Cuáles son las mucosas más puntuales en este caso? La mucosa vulvar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo esa parte, ¿no? Entonces, afecta riñón y sistema reproductivo. Puntualmente, su localización de esta bacteria en leptospira se va a dar en riñones, perfecto, y lo que es el útero, en sistema reproductivo. En algunos casos, en casos extremos, alguna literatura que
que toqué hace mucho tiempo, antes de darle las clases a mis alumnos en el instituto, tenemos puntualmente en el hígado, nos habían mencionado. Perfecto. Ahora, ¿cómo se disemina esta enfermedad? Esto de la leptospirosis se disemina por vía sanguínea por todo el cuerpo. ¿Sí? Ahora, perfecto, puede ser en este caso, como dijimos que afecta el riñón por el tema de que se va por vía sanguínea, entonces ahí se localiza o se coliniza renalmente y es eliminada la bacteria por la orina. ¿Perfecto? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también en estos casos, ¿ya? Los signos clínicos, aborto, fiebre y diseminación de producción, en este caso, ¿no? Hay disminución en la producción de leche, entonces ahí podemos tener. En la forma reproductiva, cuando hablamos abortos, ya hablamos de parte reproductiva, ¿no? Ahora, la leptospirosis, ¿cómo voy a detectar? Se da en cualquier etapa. Se puede dar en el primer tercio de gestación, en el segundo tercio de gestación o también en el último tercio de gestación. ¿Sí? A veces no hay abortos, la vaca no puede quedar preñada, pero repite celos constantemente, cada 21 días, cada 25, cada 35 días. Puede darse, ¿no? Se da este caso de repetición de celo constantemente, lo que a nosotros nos da que es un proceso de infertilidad. Perfecto. Adicionalmente, cuando esto ya, su sistema inmune está muy alterado, podemos observar, como les dije, fiebre, depresión. Como entra por las mucosas, podemos obtener ictericia, porque dijimos que afecta hígado, si se acuerdan, ¿correcto? La orina no es blanquecina o amarillenta, puede ser un poco oscura, conocida como hemoglobinuria, ¿no? Entonces ahí vamos teniendo esos casos, ¿sí? ¿No? Entonces, ahora, doctor, la pregunta del millón, ¿solamente en vacas o también puede darse en terneros? Sí, se pueden dar porque dijimos ingresa por mucosas. Entonces aquí el ternero se debilita rápidamente, entra en fiebres altas y tenemos alta mortalidad por la fiebre alta, ¿no? Entonces tenemos que ver. Ahora, en forma de necropsia, en una lesión característica que se nos puede dar, ¿no? Es una nefritis por una inflamación de los riñones, ¿correcto? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Esos casos. Diagnóstico. El diagnóstico principalmente va por pruebas serológicas. ¿Cuáles son nuestras pruebas serológicas que hemos tenido constantemente? Es el MAT, están los PCR, la reacción de cadena en polimerasa y las pruebas de ELISA. Eso es en este caso. En campo, ¿cómo detecto? En campo, ¿cómo detectaría? ¿No? Entonces, si tengo historia de abortos, tengo un ambiente húmedo, entonces mi sospecha es más alta que se va por leptospirosis. Entonces hago mi prueba de serología y descarto más fácil. Pero ahora, doctor, yo no sé, yo no tengo acceso a laboratorios cerca, o los laboratorios son muy costosos. Perfecto. Pero si ya veo un animal que aborta, queda preñada, vuelve a abortar, vuelve a abortar. Entonces ya es un vaca problema, ya no, ya con el dolor en mi corazón se tiene que ir este animal, se tiene que ir. No seguir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, si pasa lo mismo, lo mismo. Ahora, la otra vaca se acarneó leche, de igual forma, repíteselo, 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 ya tiene 30, 40, 45, 90, 120, 280 días, 280 días de días abiertos, entonces ya su producción de leche está en bajo. Más me cuesta mantenerla, darle de comer, que lo que me produce. ¿Correcto? Entonces, ver, entonces hacemos esa cuenta, ¿no? La historia es la historia de abortos más un ambiente húmedo que es bien característico en estos casos. Nuestra sospecha es alta en leptospirosis, ¿no? Entonces, ahí va, en este caso. Ahora,
Un diagnóstico que nosotros vemos aquí, diferencial, estoy tocando un diagnóstico diferencial en estos casos, ¿con quién se puede confundir? Dijimos con la brucelosis bovina. Perfecto. Pero aquí diferencio. No, mira, puede ser brucelosis, porque hay abortos. Sabemos que la leptospirosis, ¿qué pasa? Es en cualquier etapa. Y justo fue en el séptimo mes, sospechas. Pero leptospirosis tiene fiebres altas, ¿correcto? Tiene fiebres altas, ¿no? Ese es mi diagnóstico diferencial, ¿no? Y lo otro es más fácil, agarro y confirmo en laboratorio. Simple y sencillo, ¿ya? Perfecto. El tratamiento, yo les he puesto aquí antibióticos, ¿perfecto? Antibióticos. ¿No? Entonces aquí va antibióticos. Antibióticos pueden ser betalactámicos, pueden ser tetraciclinas, los más utilizados en este caso. Ya nosotros, ahí debe haber colegas veterinarios, debemos saber que un betalactámico vienen a ser las famosas penicilinas, por ejemplo, las cefalosporinas también entran en este grupo. Las tetraciclinas, la más conocida es la oxitetraciclina, ¿no? Y aparte, un soporte a estos antibióticos, si tengo fiebre altos, uso un antipirético, ¿no? Uso un antipirético para bajar más rápido la fiebre y no su sistema de mi vacuno no sea mayor en su disminución. Perfecto. Y el soporte adicional que podemos dar, ¿qué puede ser? Fluidoterapia. Como sabemos, en estos casos podemos adicionar un fluidoterapia para más o menos reanimar a nuestros animales, pero entremos en este caso, podemos aplicar vitaminas, también lo podemos hacer. Entonces, aquí. Ahora, el tratamiento sí es efectivo, pero cuando se detecta temprano, cuando ya vemos que abortó y recién quiero darle el tratamiento, ya no, porque ya pasó, comenzó a hacer fiesta en la casa y se adueñó en estos casos, ¿ya? Prevención, siempre va la vacunación, es un programa anual o un programa semestral, como queramos mencionar, y esto de acá, control de roedores. ¿Correcto? ¿Dihidroestreptomicina se puede mencionar? Sí, porque la dihidroestreptomicina viene con sinergia con una penicilina. ¿Correcto? La estreptomicina es un aminoglucósido, pero como viene con sinergia, se utiliza en estos casos. Si encontramos dihidroestreptomicina solamente, no tiene el efecto puntual como un betalactámico. Con sinergia trabajaría muy bien. El control de roedores es muy importante. Perfecto. Entonces tenemos que controlar los roedores, eliminación constante, uso de trampas. La prevención también va con un manejo ambiental. Perfecto. No evitar las humedades, ¿no? Y si tengo animales relativamente enfermos o vemos estos problemas, siempre aislarlos para que no se disemine la enfermedad. ¿Ya? Perfecto. Bueno, llegamos al dolor de cabeza de todo ganadero lechero, ¿no? Llegamos al dolor que es la mastitis bovina. Entonces, la mastitis bovina, ¿correcto? Es un dolor de cabeza. Perfecto. Los agentes etiológicos que tenemos, yo les he puesto aquí, Staphylococcus y Streptococcus, ¿ya? Estas son bacterias contagiosas. Ah, pero doctor, me pone Staphylococcus, ya, es Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae, ¿sí? Entonces, pero estas vienen a ser bacterias contagiosas. Pero doctor, yo también sé que hay ambientales. Perfecto. Las bacterias ambientales, esa es la Escherichia coli, que es una bacteria que siempre está en estos casos, y el Streptococcus uberis. No a Galactiae es contagioso,
pero el Streptococcus suberis es ambiental. ¿Sí? Entonces, generalmente en mastitis, casos ambientales, esto lo definimos rápido con control. Se cura rápidamente un ordeño versus ambiente, hago ese manejo y evito que haya mastitis ambiental. ¿Ya? La transmisión, ¿correcto? Ahora tenemos que ver la transmisión. Dice, durante el ordeño, yo les he puesto equipos contaminados y suciedad, ¿no? Entonces, la mastitis se transmite principalmente por la entaria de estas bacterias. ¿Por dónde? Por el canal del pezón. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? En el ordeño puede ser las manos del ordeñador contaminadas, puede ser durante el ordeño pezoneras mal desinfectadas, perfecto, ¿no? Entonces, vemos en este caso, ¿no? En los equipos contaminados. Entonces, vamos viendo en estos casos. Y la suciedad. Las vacas están en la suciedad, están en el estiércol, no un suelo contaminado. Aquí otra vez les repito, camas húmedas, ¿no? Entonces, tenemos que ver, ¿correcto? Y lo que es en el ordeño, cuando están vacas en ordeño, sea manual o mecánico, el canal del pezón siempre queda abierto y pueden las bacterias ingresan fácilmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ir viendo en este proceso, ¿ya? La patogenia. Ya sabemos qué detallamos con lo que viene a ser la patogenia, cómo vamos a ver esta parte. Perfecto. Entonces, acá nos dice, entrada de bacterias por el canal del pezón. Una vez que ha terminado este ordeño, así vamos a ver aquí, el esfínter del pezón queda abierto. Perfecto. Y por aquí entra la suciedad o esta pezonera sucia o las manos sucias, agarro el pezón y esa bacteria dice, oh, qué fiesta. Brum, ingresa. Ahora, estas dentro de la glándula mamaria, en la glándula mamaria, comienzan a multiplicarse. De ahí, a estas bacterias pueden generar unas toxinas porque hay una reacción inflamatoria, hay rubor en la glándula mamaria cuando uno la toca. No, ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace estas bacterias internamente? Dañan todo el tejido mamario. Al dañar todo el tejido mamario, en este caso por tema de lesión, ¿qué va a pasar? Me baja lo que viene a ser la producción, ¿sí? ¿No? Entonces, tenemos que ir viendo esta parte en estos casos. ¿Listo? Los signos clínicos. Los signos clínicos entra a tallar muy puntual dependiendo del tipo de mastitis que se presenta. Yo les he puesto aquí clínica y subclínica. Cuando hablamos de la clínica es una mastitis visible. Ahí fácil la detectamos. ¿Por qué? Porque hay leche con grumos. Perfecto. Luego de esto tenemos inflamación de la ubre, ¿no? Dolor, calor, que dije rubor. Puede ponerse un poco dura la glándula mamaria, ¿no? En la leche, cuando nosotros observamos, cuando hacemos el despunte, está en la presencia de los grumos. En algunos casos no tiene grumos, pero cambia de color la leche. Perfecto. Ahora, por ejemplo, las Jersey presentan fiebre, presentan decaimiento, esos son más susceptibles a la mastitis. Perfecto. Entonces, se va dando en este caso. Y en la subclínica, en sí no es visible, pero sí me reduce la producción. Pero yo hago esto acá y no observo nada de esto. Perfecto. Entonces, todos estos casos, principalmente la clínica, me da el tejido mamario siempre va a tener esa reacción de inflamación. Perfecto. Muy bien. El diagnóstico es fácil porque el examen clínico es rápido, ¿correcto? El examen clínico podemos observar con una prueba de fondo negro. Vamos a decir, mira, esta es la prueba del fondo de fondo negro, este de aquí. Cuando nosotros comenzamos a hornear, pasamos un fondo negro
y detectamos hasta los grumos más pequeños. Perfecto. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este caso. O la otra es las pruebas de campo, la prueba de CMT, ¿no? El California Mastitis Test, que es esto que está en imágenes. Perfecto. Entonces, la prueba de este California Mastitis Test se basa por el uso de este caso, ¿no? En una paleta, identificamos, pueden ser los miembros anteriores acá, posteriores acá, o miembros anteriores acá, posteriores acá, viendo la posición como se me haga más fácil. Pongo los tres primeros chorros de la leche en el momento del ordeño y aplico el CMT. Entonces, el CMT se va diferenciando por trazas, una cruz, dos cruces, tres cruces, ¿correcto? Entonces, ahí nosotros tenemos que comenzar a evaluar, ¿correcto? Entonces, a nosotros evaluar esta parte con el CMT, ¿no? Es un nivel muy práctico en campo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es una prueba muy rápida, detecta lo que es tanto mastitis clínica como subclínica. La clínica por los grumos ya la detectamos, pero la subclínica nos ayuda en este caso, ¿no? Entonces, cuando hay presencia o reacción, cuando hay estas bacterias acá, estos van a formar un gel o viscosidad. Se pone más viscoso, ¿perfecto? ¿No? Cuando nosotros echamos en este caso podemos ver. ¿No? Entonces, cuando vemos trazas, un poquito acá es una sospecha nada más, ¿no? Y si vemos una pequeña viscosidad como una cruz, una ligera viscosidad, es una infección leve, pero ya es posible que se presente mastitis. Dos cruces, ya un gel medio moderado, que se compacta aquí, ya es infección constante. Pero si ya vemos un gel espeso como este acá, tres cruces, tres o tres cruces que vemos aquí, es un gel muy espeso, ya estamos en una infección grave, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos ponemos en células, pero doctor, en células somáticas, ok, mientras más espeso el gel, son mayor cantidad de números, mayor número de células somáticas. ¿Correcto? Por ahí de repente dice, ¿qué son células somáticas? Son leucocitos, son células de defensa. Entonces, al salir a combatir, con este caso, estas bacterias, ¿correcto? Aumentan su tamaño y por eso se presenta en este caso, ¿no? Un indicador muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos ir viendo en este caso. Cuando nosotros tenemos clínica es fácil. Ahora, doctor, ¿cada cuánto tiempo hago CMT? Nosotros, en los tres establos donde yo asesoro, hacemos semanal. Pero cuando vemos que se nos sube un poquito los índices de trazas, lo hacemos cada 5 días. Pero doctor, ¿es caro? Sí, hay un gasto. Pero yo con esto obtengo vacas más sanas. Bueno, aparte de eso hay otra forma de tratamiento, hay una rutina de ordeño, ¿no? Entonces, ahí de nosotros podríamos hablar otras cosas, es más extenso, ¿ya? Entonces, pero yo hago cada, cada semana, ¿perfecto? Pero si veo que se me están cubriendo por un tema, de repente se me subió la humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ya, se me esto, a ver, ya cada 5 días para ver que estas mastitis subclínicas no lleguen a ser clínicas, ¿ya? Entonces, ahora, doctor. Bueno, vamos por el tema de, a ver, seguimos en lo que es el diagnóstico, me pasé el prueba. Y el último es el cultivo bacteriano. ¿No? Cuando nosotros entramos a lo que es el cultivo bacteriano, perfecto, entonces aquí nosotros tenemos que ver algo bien importante. Perfecto. El cultivo bacteriano es punto en lo que es en esta parte de exactamente las células somáticas. Podemos verlo o detectamos qué bacterias. Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli de repente. ¿No? Es más fácil. Y dijimos que siempre en un cultivo bacteriano podemos hacer el antibiograma para saber con qué
antibiótico voy a tratar. Perfecto. Generalmente aquí en el diagnóstico diferencial, como hemos ido presentando, perfecto, por un traumatismo puede darse también, porque es un daño tisular, un daño interno y se da, pero sale rápido del tratamiento, no es una mastitis en sí. Perfecto. Muy bien. Los tratamientos son antibióticos intramamarios, ¿no? Que van directamente en el pezón, como nosotros podemos ver acá. Y si vemos que en nuestro caso, nuestra incidencia es muy fuerte de mastitis, yo adiciono antibióticos sistémicos. Antibióticos sistémicos que es aplico intramuscularmente. Ahora, tratamientos de apoyo. Adicionamos antiinflamatorios, ¿correcto? Adicionamos antiinflamatorios, perfecto, para que baje esa inflamación que ha generado en la glándula mamaria. Ahora, ¿qué antibióticos intramamarios se recomienda? Es el intramamario de diferentes empresas, cada uno ve en cuál reacciona. Pero si no reacciona con ninguno de esos, lo mejor es agarrar un poco de leche y mandar al laboratorio. Ya. Vuelvo a hacer la repregunta, pero doctor, no puedo ir al laboratorio. Ok, uso los antibióticos de estos sistémicos y hago ordeño frecuente. ¿Qué quiere decir ordeño frecuente? Constantemente, ¿correcto? Tenemos que ir viendo. ¿Ya? Entonces, ahí los antibióticos tenemos que ver en este caso. Vacas en tratamiento, ya sabemos que esas vacas tienen que estar en tratamiento y esto. Una vez terminado el tratamiento, una vez que nosotros observamos que ya la leche se ve normal, se ven unas características más a la normal, ahí le hacemos una prueba de CMT para confirmar, que generalmente nos da pequeñas trazas, porque estamos saliendo del proceso infeccioso. Perfecto. Entonces, ahí vamos teniendo en este caso. Prevención es buen ordeño. Es higiene en el ordeño, es clave en este caso. Lavado de manos, limpieza de los pezones, ¿no? El secado de los pezones cuando hacemos la limpieza con toallas individuales. Pero doctor, yo no tengo esto. Ok, sí, entendemos, pero hay que hacer todo el esfuerzo posible. Perfecto. Y el otro muy importante es el sellado post-ordeño. Es este caso. Una vez terminado, sello. Ahora, no sellar la puntita del pezón. ¿Para qué voy a sellar todo caso si el esfínter está aquí? Solamente. No. Se hace el sellado del tres cuartos de pezón o pezón completo. ¿Por qué? Porque todo este producto que está aquí va a ir bajando por gravedad. Entonces, si yo le hago la puntita solamente, no va a terminarse de cerrar el pezón y voy a dejar libre para que otra de las bacterias ingresen. Entonces, todo esto por gravedad van disminuyendo, entonces, por varios minutos, siempre el esfínter va a estar protegido. Ahora, el sellador va a decir, doctor, ¿qué sellador nos recomienda? El sellador que yo recomiendo, que me ha gustado trabajar, que he tenido muy buenos resultados, es a base de yodo. Perfecto, es a base de yodo. ¿Correcto? Es a base de yodo. Productos hay un montón. Ahora, recomiendo que sea dependiendo el clima, la zona, el lugar donde estamos o la incidencia de mastitis, se ve las partes por millón. Hay 5.000 partes por millón, hay 7.000 partes por millón, hay 10.000 partes por millón, hay 14.000 partes por millón de yodo activo. Perfecto. Hay muchos. Hay otros productos, Quenosidin, de la Barrière, Mastillet, hay infinidad. Cada uno tiene lo que se usa. Y aquí y ahí tenemos diferentes ganaderos, colegas de otros países, hay otros nombres. A mí me ha dado muy buenos resultados, muchos buenos resultados el uso de yodo, ¿correcto? Uso de yodo. Esto es el más recomendado. Ahora,
Pueden trabajar con otros que sí, que en zonas un poco más tranquilas podemos usar otros derivados de protectores deseados que trabajan muy bien, ¿correcto? Entonces cada uno ve, cada uno cuánto analiza, cómo observa. Este sellador no me sello muy bien, todo hago el manejo, pero no me está protegiendo, entonces el de yodo de 5.000 no me funciona, tendría que incrementar a uno de 7.000 y así sucesivamente. O de repente me trabaja muy bien, entonces trabajo con otros. Perfecto. Entonces, el sellado es muy importante después del ordeño. Una vez ordeñado, se sella. Ahora, pero doctor, yo tengo 100 vacas en ordeño, de las cuales 95 están sanas y 5 están enfermas con mastitis. Ok, ordeño y hago ordeño mecánico. Perfecto. Ordeño todas las vacas sanas, y al final ingresan las vacas enfermas. Pero doctor, si usted está ordeñando y detectó mastitis clínica en ese momento, está con las vacas sanas. Perfecto. Toda sala de ordeño tiene una parte donde podemos derivar que en vez que vaya a la línea, la leche, a la línea de leche, va a la manguera de leche, va a un porongo y se ordeña en ese momento. Y si hago en porongo es más fácil. Es más fácil, saco si queda un poco de residuos de leche en este caso, pongo porongo nuevo y ordeño y esto se elimina. Perfecto. Entonces, ahí vamos trabajando en este caso. Ok, ya hemos pasado, hemos tocado enfermedades infecciosas que son producidas por bacterias. Entonces, vamos a pasar a las enfermedades metabólicas. Esto, ¿correcto? Una que es un dolor de cabeza, que es la famosa hipocalcemia. ¿Sí? Entonces, la causa, este no tiene un agente etiológico porque es un problema metabólico. La causa es déficit de calcio posparto. Perfecto, una enfermedad metabólica se caracteriza mucho por la disminución de calcio en sangre. Eso se determina hipocalcemia. Dijimos posparto, ¿no? Ocurre principalmente en el momento del parto o poco después del parto. En otros lugares la conocen como fiebre de la leche, otros lo conocen como la vaca caída, ¿no? Entonces va entrando en este caso. ¿Perfecto? Entonces, toda enfermedad metabólica, ¿podemos prevenirla? Sí. ¿Cómo se previenen? Con manejo. Si nosotros sabemos que una hipocalcemia es déficit de calcio y está próxima a parto, entonces yo tengo que, a ver, si es que doy alimento balanceado, en su ración de alimento balanceado, tengo que adicionar calcio. Todas las vacas que están preparto. ¿Qué quiere decir preparto? Están próximas a entrar al parto. Unos 20 días, 25 días, un mes, en el octavo mes, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Pero doctor, aquí hay un temita. No doy alimento balanceado, ¿ok? Compro vitaminas y aplico sistémicamente. ¿Hay calcio? Sí, lo hay. Sí lo podemos hacer. Perfecto. Muy bien. Patogenia, ¿no? ¿Cómo se da? Disminuye el calcio sanguíneo, hay un fallo neuromuscular y la vaca se postra. ¿Perfecto? ¿No? Los factores de riesgo que se dan son en vacas altas productoras de leche, ¿no? Eh, que nosotros tenemos que ver, una mala adaptación, un mal manejo, puede darse la edad avanzada, vacas con más partos o más propensas a tener este caso, y vacas de alta producción de leche son las más propensas que se dan en este caso. ¿Sí? Entonces, eso tenemos en esta parte. Ahora, bueno, antes de entrar a signos clínicos, la epidemiología me dice, pero doctor, se olvidó de ponerlo. Ya, la epidemiología, ¿qué dijimos? ¿Afecta a quién? Vacas lecheras, vacas altas en producción y vacas altas, vacas adultas.
¿correcto? El momento crítico que se puede dar una hipocalcemia es de las 24 a 72 horas postparto. Pasadas esas horas, si es que se presenta algún esto, de repente no es una hipocalcemia, de repente es una hipoglucemia, una hipomagnesemia, ¿no? Entonces, pero doctor, a veces he tenido, se paró una hora y pum, se cayó. Sí, correcto. La etapa crítica es 24-72 que nosotros más o menos podemos analizar en esta parte, en este caso. ¿Ya? Ay, los signos clínicos, ¿dónde está? Me pasé. Los signos clínicos lo podemos determinar por fases. En este caso, la hipocalcemia siempre se da por fases. Inicia eh, la fase uno, que es la fase leve, podemos determinar fase 2, una moderada, fase 3 y entramos a grave. Entonces, toda hipocalcemia generalmente comienza con un poco de inquietud, ¿no? Está medio inquieta en el momento del parto y vemos temblores musculares, ¿no? Se ve constantemente temblores musculares y el miembro posterior comienza a arrastrar, las pezuñas arrastran por donde camina. No va, no levanta la pata posterior normalmente, arrastra, ¿no? Esos son signos leves que nosotros podemos observar, analizar en ese momento. Ah, mira, perfecto, tenemos este caso. Entonces, en ese momento, sujeto al animal, boom, le aplico su tratamiento, que ya vamos a llegar en este caso. Ahora, la fase moderada ya es cuando el animal se echa, ¿no? En decúbito external, como podemos observar. Y hay debilidad bien marcada porque es difícil que se pueda parar, ¿no? No puede levantarse. Y en esos casos, algunas veces el cuello se pone en forma de S, entonces voltea hacia la parte de este lado o para la parte delantera, ¿correcto? Entonces, eso aquí ya es actuar rápido, ¿correcto? Es rápido, ¿correcto? Es actuar rápido, porque acá, si nosotros no actuamos rápido, decimos, "Ah, no nos hemos dado cuenta, pero lo dejamos así", podemos pasar a la fase 3, la grave. Aquí hay una postración lateral, una postración muy fuerte, ya se echa de parte lateral, ya no de cúbito external, puede perder la conciencia y puede morir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que actuar en fase uno y fase 2. Lo ideal es en fase uno, darnos cuenta. Entonces, cuando nosotros sabemos que una vaca está con varias gestaciones, que ha presentado su tercer, cuarto parto, parió, la observo automáticamente. Comienzo a observarla, ¿no? Entonces, para que no lleguemos a una fase 2. ¿Correcto? ¿De qué definimos hipocalcemia? ¿Cuántas cólicas? Eh, Cuando hemos mencionado el tema, en este caso dijimos de 24 a 72 horas. Pasado esos casos, ya entra otro proceso de desorden metabólico. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces, los signos característicos claves que se van a dar, perfecto. Nosotros vemos el, el proceso de la vaca caída, ¿no? Vaca echada, como queramos mencionarlo, ¿no? Entonces ahí vemos esto. Al estar echada de esta parte ya hay inclusive disminución del proceso ruminatorio, ¿no? Los momentos borborismos fallan en este caso, ¿ya? El diagnóstico está basado con los signos clínicos. En este caso es rápido, en este caso no hay necesidad de pasarlo. Si yo quiero ver mejor y estoy cerca a un laboratorio, hago las pruebas de calcio sérico. Entonces el calcio sérico si está bajo, automáticamente hipocalcemia, ¿no? En campo siempre es el mayor, todos llegamos aquí decidimos el tratamiento. Perfecto, aquí decidimos el tratamiento porque es basado en los signos que les he ido mencionando. Perfecto. En los temblores musculares, la inquietud, disminución de apetito, arrastra las patas, comienza en los temblores musculares como que se va para la izquierda, para la derecha, y así va tambaleando. ¿Correcto? Bueno, y si ya se nos postra el animal, ya es algo muy
fuerte en este caso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ir viendo. Bueno, el tratamiento principal es el calcio intravenoso, ¿no? Hay el gluconato de calcio o boruclonato de calcio, cualquiera que entran para el tratamiento de calzamiento. Estos van, se administran, vamos a regresar aquí, de esta forma, como vemos aquí. A ver, otra imagen, no tengo acá, ¿no? Esta imagen aquí. Va y vía endovenosa, va directamente a vena. Perfecto, vemos aquí, perfecto. Entonces, eso lo he regresado para que podamos observar en ese proceso. Generalmente, el boruglonato, gluconato de calcio viene de 500 ml. Se aplica todo, los 500 ml, vía endovenosa. Ahora, mm, casos contrarios, que a veces hay vacas complicaditas que todavía están en la fase uno, no se dejan, están complicadas. Entonces, sujeto bien y lo puedo aplicar vía vena intramamaria, ¿correcto? Vía intramamaria. Fase uno, fase 2 ya no podemos, ¿por qué? Porque ya está postrada de cúbito external, ¿no? Entonces todavía está con una reacción esto, entonces podemos aplicar por ese lado, ¿ya? Muy bien. Todo este tratamiento que nosotros vamos a entrar a lo que es el tratamiento, podemos trabajar en este caso del gluconato. Podemos adicionar calcio subcutáneo para que vaya una liberación lenta, lo podemos hacer. Darle la comodidad en este caso. Hay en diferentes lugares, cuando he estado yo en Argentina, por ejemplo, hay unos bolos de calcio, ¿correcto? Van por vía oral, llegan al rumen y se van diseminando en este caso, una liberación bien lenta, pero funcionan, si funcionan, trabajan. Pero en el caso que tengo postrado, lo más fácil, vía endovenoso, la fuente más rápida. ¿Perfecto? ¿Sí? Lo recomendado en el momento de actuar. Fase uno, fase 2, solución total, vía endovenosa. Simple y sencillo. Y tengo efectos rápidos. Yo les dije, podemos hacer subcutánea, sí. Una vez terminado, yo le puedo adicionar subcutáneamente para que se vaya liberando calcio en el constante. Ya he hecho el tratamiento principal y puedo hacer en ese caso. ¿Correcto? Preventivo, puede dar esos bolos de calcio, como les dije, que va a haber vía oral, entra el rooming. Perfecto. ¿No? Entonces, trabajamos vía peritoneal, no se puede. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso queremos a pasar. Ahora, como se da en el caso de en el momento del posparto, podemos tener algunas complicaciones. Puede haber retención placentaria. Como está postrada vía external, como está en este caso, como aquí vemos, puede darnos mastitis, porque no podemos ordeñar fácilmente. Perfecto. En casos como esto, por tener retención placentaria, ya me adiciona una metritis. Por la posición que se encuentra en este caso, puedo tener un desplazamiento de abomazo, ¿no? Entonces, hay complicaciones. Es por eso que nosotros tenemos que observar bien, hacer una muy buena inspección. Perfecto. Si yo sé que la alimentación de mis animales ha fallado por X motivos, por un tema ambiental, bajaron los forrajes, no puedo conseguir alimento balanceado, entonces ya sé lo que se me viene. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? El tratamiento habíamos tocado en esta parte y la prevención. La prevención es muy puntual. Perfecto. La prevención siempre entra en lo que son las dietas aniónicas. ¿Correcto? Esta es una nutrición preparto, es clave, ¿no? Entonces, tenemos que, ¿no? Son sales aniónicas que vienen todo un conjunto de sales, de minerales en este caso, y vitaminas que hacen que reaccione en este caso. Perfecto. Y suplementación.
La suplementación es cuando nosotros adicionamos vía sistémica calcio, perfecto. El bolo, como les había mencionado, porque va a haber una liberación, ya sé que va a haber un parto, es una vaca problema, perfecto. ¿No? Ahora, el tratamiento, antes que me pase el tratamiento, es de acorde cómo reacciona el animal. Generalmente cuando es en la fase leve, un solo aplicación vía endovenosa, ahí queda. Cuando hacemos la fase o inicios de fase 2 con un solo solución. Pero a veces llega a dos. Yo llegaba a echar hasta tres calcios y he parado las vacas. Y yo adiciono un momento después que he parado las vacas, utilizo un Flunexin. ¿Por qué? Porque, o una fenilbutasona, porque como ha estado siempre echada por varias horas, entre en la mañana, después en la tarde, o en la tarde ha llegado hasta el día siguiente. Yo les aplico esta fenilbutazona o un Flunexin. ¿Para qué? Para que desinflamen y no haya contracción muscular. Es un tratamiento complementario que entra en este caso. Perfecto. Muy bien, ¿no? Entonces eso viene en lo que es la hipocalcemia. Ahora hablamos de cetosis bovina, ¿no? Contamos cetosis bovina es igual, no hay agente etiológico, pues déficit de energía, que es un balance energético negativo. Perfecto. Es aquí donde al tener déficit de energía hay aumento de cuerpos cetónicos en sangre, leche, orina y comenzaos a tener este proceso. La cetosis bovina también la podemos conocer como acetonemia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los factores de riesgo que tenemos aquí es una baja ingesta de alimentos, dietas mal formuladas, estrés, se puede asociar con una enfermedad como una mastitis, se puede asociar con una hipocalcemia, ¿perfecto? Entonces, entra en este caso. ¿Puede darse? Sí, ¿no? Entonces aquí hay movilización de grasa, cuerpos cetónicos, en lo que es la parte de nuestra patogenia. ¿Sí? Bueno, no les he puesto la epidemiología, que es puntual que les he estado mencionando, ¿no? Es muy frecuente en vacas lecheras, ¿no? Son muy común en vacas de alta producción. Perfecto. Y aquí entra un tema, ¿no? Vacas sobrecondicionadas, ¿no? Que están muy gordas en el momento del parto. Son problemas porque dijimos movimiento de grasa, lo que hay cuerpos cetónicos y da esta cetosis. Perfecto. ¿Cuándo se puede dar? Generalmente, según estructuras, literaturas, casos que se me han dado a mí, de 2 a 6 semanas después de lactancia, ¿no? En ese rango, generalmente se me ha presentado a mí la cetosis bovina, ¿no? Entonces, es lo que nosotros vemos. Ahora, cuando nosotros necesitamos, en este caso, siempre tenemos que tener mucho énfasis en su dieta balanceada. ¿Correcto? Porque eso. Y de igual forma, no, pues si yo estoy en el pastoreo, solamente come forrajes, perfecto. Ya, come forrajes, ¿no? Pero vitaminémoslas. Ahí evitamos en este caso. Perfecto. Los signos clínicos, generalmente los signos clínicos que tenemos, entra a tallar mucho en este caso. Acá les he puesto pérdida de peso, disminución de leche y un olor a acetona. ¿Correcto? Nosotros estamos cerca y damos un olor a acetona cuando está con la boca abierta, en este caso. ¿No? En casos agudos, sí. Puede presentarse también, puede ser por ayunos prolongados. Podría darse en estos casos. Perfecto. En casos digestivos, por la que esto es un proceso total, nervioso, digestivo y productivo, es estos casos del signo clínico que se nos presenta. El digestivo generalmente es disminución y rechazo a concentrados. No quiere el concentrado, lo mira el concentrado y no lo come. En cambio, otras sí lo comen normal. ¿Por qué? Porque tienen esa cosa de energía ahí. Es como cuando nosotros pasa. Cuando estás comiendo algo, pero has comido constantemente seguido y ya otra vez se te presenta una fritura, vamos a ponerlo así, ya le das rechazo, ¿verdad? Porque ya te está comenzando a incomodar.
¿no? En temas productivos, automáticamente me disminuye la producción de leche, ¿no? Ahora, como entra cuerpos cetónicos en sangre, hay un tema de excitación, le decimos nosotros, porque comienza a caminar relativamente en círculos, su comportamiento es anormal de un lugar a otro, ¿no? Se siente excitación, le decimos que está muy nerviosa, ¿no? Entonces, tenemos que ir. En un caso de necropsia, las lesiones que nosotros podemos observar es un hígado graso, ¿ya? El diagnóstico está basado en campo por la observación clínica que nosotros observamos. El olor a acetona, porque eso es fijo, me acerco a la nariz, a la boca del animal y el olor a acetona bien fuerte en este caso. Pruebas de cetonas, leche, orina, que son tiras reactivas, ¿correcto? Es una prueba de campo bien rápida. O también puedo hacer la medición de cetonas en sangre, laboratorio. No tengo laboratorio, como les dije, ¿no? La observación clínica, lo que les he mencionado, en este caso, esa excitación, caminar en círculos, baja la producción de leche, no come, le doy concentrado, lo rechaza, entonces ya me está dando estos indicios. Perfecto. Tratamiento se adiciona rápidamente. El tratamiento principal es adicionar glucosa intravenosa para que haya una desintoxicación de las cetonas y adicionamos propilenglicol, ¿no? Este propilenglicol ayuda mucho en este caso. ¿Puedo dar un tratamiento de apoyo? Sí. Vitaminas del complejo B porque necesito que haya mejor metabolismo en hígado. Y estas vitaminas hacen que haya mejor metabolismo esto. Aparte, es un protector hepático. ¿No? Corticoides podemos dar por unas reacciones, la excitación lo podemos trabajar, pero nunca es constantemente. ¿Perfecto? ¿Listo? Muy bien. Y la prevención es dieta energética adecuada, ¿no? Es bien clave, tiene que tener una dieta balanceada, muy bien en energía. Por ejemplo, yo he visto acá, mi papá es de un valle, y varios tíos que tienen su ganado, pocos, pero dicen, ah, ya, compro frecho y compro harina de maíz, ¿correcto? La frecho es un producto de trigo, en este caso, y harina de maíz. Y le echan harta maíz, mira, también, esto, necesito darle esto porque tiene que estar cortita para que produzca. Ya está. Entonces, no estoy balanceando bien la energía, ¿correcto? Entonces, pero si yo le hago el cambio brusco, en este caso, tengo que hacer un proceso de transición, ¿no? Un poquito, le sigo aumentando, pero no excederme, ¿correcto? ¿No? Entonces, en una prevención de manejo, ¿qué sería? Les dije un inicio hace un rato. ¿Quién puede escribir por el chat, por favor? Que se da en vacas gordas, ¿verdad? Evitar que entren vacas gordas al parto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pasamos a lo que es una enfermedad parasitaria, que es un dolor de cabeza, ¿sí? Es la fasciolosis. Los que de repente han estado en camellos americanos ya lo habíamos mencionado, estructurado, ¿no? El parásito es la famosa fasciola hepática. No, es un tremátodo, es un gusano plano, ¿sí? ¿Y dónde se localiza? Se localiza a la fasciola hepática en el hígado, principalmente en los conductos biliares. Sí, los factores, pongo acá yo, zonas húmedas, como vemos aquí, y la presencia de caracoles. Entonces, generalmente los pastoreos en zonas húmedas, en presencia de aguas estancadas, ¿correcto? Falta de desparasitación, esos no son nuestros factores, ¿no? De riesgo que se nos presenta. ¿Perfecto? Hay zonas que siempre tenemos estos casos. La patogenia. No, la patogenia es que este parásito migra al hígado y hace daño hepático. Yo les he puesto dos imágenes aquí. Observemos esta partecita, ¿no? Un corte en el hígado. Esta de acá es un conducto biliar sano. Las paredes biliares están delgadas. Pero miremos este conducto de aquí.
Este conducto biliar está necrosado, inflamado, e internamente tiene un exudado negro. Digamos, volvemos aquí. Aquí vemos un conducto de biliar no dañado y aquí vemos otro donde está la fasciola hepática. ¿Correcto? Entonces, la patogenia es que el daño hace daño hepático. ¿Ya? Los signos clínicos que se da puntualmente que nosotros tenemos es pérdida de peso, anemia, edema en la papada, como fotos, anemia como vemos en las mucosas blanquecinas, hay baja producción, debilidad, ¿correcto? ¿Correcto? Entonces eso. Ahora, pero doctor, ¿cómo yo me puedo dar que está parasitario? El edema, no un sistema o un signo bien característico, es edema submandibular, conocido como papada. ¿No vemos esa inflamación? Ah, ya, ya es algo que nosotros entramos en este punto, esto. En caso de necrosia, cuando ya se ha matado, ya detectamos que se fue al camal, ya, ¿no? El hígado es agrandado y fibroso, ¿no? Entonces, eso, pero solamente nos damos en lo que es cuenta en estos casos. El diagnóstico en campo es basado en los signos clínicos. ¿Cuáles son? Yo aquí no me voy a dar cuenta. Lo único que me voy a encontrar es que está débil, medio decaído, pero vemos que estos animales se alimentan en zonas húmedas. ¿Correcto? Entonces, pH ruminal también entra un poquito a tallar el pH ruminal porque hay una mala metabolismo porque está afectado el hígado, una alteración muy ácido en el pH ruminal. Perfecto. Y bueno, acá también hacemos pruebas de laboratorio, ¿no? Las heces de estos animales van al laboratorio y se encuentra los huevos. Encontramos los huevos y nos determina que es fasciola. ¿Ya? El tratamiento, puntualmente yo le he puesto triclavendazol, puede ser el vendasol, febendazol, pero el triclavendazol me elimina tantas diferentes fases de la fasciola hepática. Perfecto. Pero en este caso, de este antiparasitario es el más efectivo. Puedo usar closantel, también lo puedo usar. Usar albendazol, como les dije, sí lo puedo hacer, ¿no? Pero este de repente el albendazol, por ejemplo, no me elimina fases tempranas, ¿sí? ¿No? Entonces, ahí podemos tener en cuenta esa parte. También se puede determinar por el cambio de color de pelo, sí, pero no es por otro. Por ejemplo, el cambio de pelo generalmente es cuando tenemos parásitos externos o céstodos o nemátodos, no tanto por fasciola. ¿Ya? Prevención. La prevención en realidad es control de pastos, ¿no? Evitar zonas de mucha humedad, los pastos cuando tengamos por lluvias, que tengan un buen drenaje para que no se estén juntando estos caracoles. Perfecto. Rotar siempre potreros en casos de pastoreo. Otro más. La prevención es desparasitaciones estratégicas. Que yo si soy una zona húmeda en una parte de trópico, entonces desparasito, ¿no? Cada 4 meses, cada 3, cada 6, viendo la incidencia que se me pueda presentar. ¿Sí? Entonces, yo sospechar de una fasciolosis es la pérdida progresiva de peso, ¿no? La papada, ya lo vuelvo a decir en este punto. Muy bien, aquí hay un cuadro resumen, el tipo de enfermedad, que es infecciosas, parasitarias, metabólicas o infecciosas, como hemos ido mencionando, un problema funcional, que es un cuadro resumen que vamos tocando en este caso. Ahora entramos a la otra parte que es el bienestar animal, que es algo que ya hemos ido mencionando módulo uno, módulo 2, ¿correcto? Que son en sí lo que viene a ser las 5 libertades, ¿sí? Entonces, ¿no? Estado físico y mental del bovino en relación al ambiente. Un animal que tiene buen bienestar está sano,
está bien alimentado, no sufre dolor ni estrés y puede expresar su comportamiento natural. ¿Qué quiere decir eso? Viene directamente a lo que viene a ser las cinco libertades. ¿Correcto? ¿Sí? Em, parte que se pueda dar en este caso. No, la primera parte libre de hambre y sed. ¿Correcto? ¿No? Es acceso permanente a agua limpia, alimento balanceado, forraje concentrado, si solamente forraje, nunca solo concentrado, suplementación de vitaminas, lo podemos dar, ¿sí? Entonces, entra todo este proceso para que esté libre de hambre y sed. A eso estoy dando buen bienestar en este caso. Sí, eh, se da en estos casos. Libre de lo que es de la incomodidad. Corrales limpios, secos, que presenten sombra. En algunos casos, protección de frío, calor y lluvia en zonas que llueve constantemente. Perfecto. El refugio que les podemos mencionar, le podemos dar. Libre de dolor y lesiones. Aquí es lo que hemos enfermedades. ¿Cómo entro a detallar? Es un plan sanitario adecuado, es la prevención de enfermedades, ¿no? Y la atención veterinaria. Una vez que comenzamos a detectar casos, signos, síntomas, no lo dejemos avanzar. El dolor entra. Los vacunos, según estudios en diferentes lugares, los vacunos sienten igual o un poco más el dolor que un ser humano. No, pues tienen un tremendo cuero, pero esas terminaciones nerviosas son sensibles, ¿correcto? Entonces, eso habría que ver. Si nosotros ponemos escalas, los golpes, por ejemplo, de una piedra que lanzas piedras, sí, pero no la midas, no, bueno, perfecto, pero internamente ellos sufren dolor. ¿No? Entramos a tallar en este caso. Y en enfermedades, como nosotros les dije, un ejemplo, ¿no? Si entramos en un problema respiratorio, que tenemos en este caso, este problema respiratorio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a haber dolor en la zona de los pulmones, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo en esta cosa. Nunca dejarlo avanzar, porque aparte de avanzar que sufre el animal, ¿qué va a pasar? Se nos va a complicar la enfermedad y va a ser peor y podemos perder o llegar a la muerte en estos casos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir analizando. Otra libertad es libre de expresar su comportamiento natural, ¿no? Que tengan espacio suficiente, que no entren en hacinamiento, porque tenemos esto, y a ellos les gusta tener una vida en grupo, son animales muy sociables, ¿correcto? Cuando están solos o alejados de otros por allá y no tienen ese contacto social, que podemos decir, también entran en una etapa de estrés, ¿correcto? El vacuno es bien sociable, ¿ya? Le gusta estar acompañado de otros animales de su mismo entorno. ¿Sí? Eso tendremos que tocar. Aquí ya terminamos con las cinco libertades: expresar su comportamiento natural, evitar dolor, lesiones, enfermedades, libre de incomodidad y libre de hambre y sed, porque nosotros hemos ido detallando cada uno de ellos en este caso. Perfecto. La importancia de un bienestar en vacunos. Importancia en bienestar vacuno, que me produce más leche, tengo mayor ganancia de peso y tiene mejor eficiencia alimenticia. Entonces, todo el alimento que yo brindo a estos animales hacen para la producción de leche o para que hagan carne, ¿no? Estos indicadores siempre entran a tallar muy bien en este caso. Perfecto. Em, Ahí nosotros vamos esto. Si nosotros damos un bienestar, vamos a tener todos estos resultados puntuales. Ahora, indicadores de bienestar. Hay indicadores físicos, biológicos y de comportamiento. Cuando nosotros hablamos de indicadores físicos, es un buen estado corporal, pelo brillante, podemos decir, que esté sin heridas, eh, no presenten alguna alteración en piel.
¿no? Que, como por ejemplo ácaros, eh, piojos, algo así, ¿no? Esos entramos como ejemplo en lo que son físicos. Los fisiológicos es en la fisiología, ¿no? En la fisiología me van a producir leche normal, buena producción de leche, puede ser hasta de buena calidad, ¿correcto? Voy a tener buena ganancia de peso, estamos hablando de carne y de leche, ¿no? Entonces vamos teniendo toda esa parte bien característica en este caso. Y de comportamiento, los animales están más tranquilos, el consumo de su alimento es bien, no hay desperdicios, no hay eh, características de daño, ¿correcto? Entonces, eso vamos con los indicadores de comportamiento, ¿no? Entonces, vamos teniendo en este caso. Y en este caso, principales problemas de bienestar que se nos van teniendo es cuando tenemos animales en hacinamiento, ya estoy afectando el bienestar animal. Falta de agua, entran en estrés, golpes durante su manejo, entran en la etapa de dolor, el transporte inadecuado, también entran en una etapa de estrés, enfermedades no tratadas, entran en todo un proceso de un bienestar malo y mala alimentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dejar un problema digestivo, como una cetosis o una acidosis ruminal, siempre me afecta el bienestar, así sea un problema metabólico o una enfermedad metabólica que está ocasionado por otros agentes, no por un agente infeccioso, ¿no? Entonces, tenemos que ir teniendo en este caso, ¿no? Un manejo adecuado del ganado es, como dijimos, movimientos sin golpes, ¿no? Entonces, evitar sobrecarga en un transporte, las rutinas de ordeño que sean fijas, porque ellos se acostumbran, son unos animales que se acostumbran mucho, y al menos en altas productoras de leche, si nos pasamos de sus horas, o de sus horas normales de ordeño, entonces hay dolor, hay estrés, hay incomodidad, perfecto, ¿no? La higiene también influye mucho en este caso. Perfecto. ¿Cómo nosotros podemos detectar por jadeos, bajas producciones, diferentes casos que nos da en el tema? Ahora, punto que nos quería decir, la relación sanidad-bienestar, ¿no? Están directamente relacionados. Si nosotros tenemos enfermedades, nuestro bienestar va a estar disminuido. Si tenemos estrés, todas las defensas de los animales van a estar disminuidas. ¿Perfecto? Si tengo una mala nutrición, van a ser más propensos a que tengan enfermedades, ¿no? Entonces, eso que tenemos que ver. Tenemos que ver mayor producción, mejor reproducción, menos enfermedades y mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, en lo que nosotros, muy bien, muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado, hayan podido entender diferentes puntos sobre este tema de capacitación. Como dice, sin sanidad no hay bienestar y sin bienestar no hay producción, lo que nos genera en este caso. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches.